Evangelismo de Fuego, un mensaje renovador que encenderá tu corazón, con el evangelista Diego García. Evangelismo de Fuego, reflexiones que transformarán tu forma de ver el mundo. Evangelismo de Fuego, renovando naciones con el fuego poderoso del Espíritu Santo. Llegó a la radio lo que usted estaba esperando. Fuego AM, 24 horas de adoración a Dios. Sintonícenos por los 1160 AM en Bogotá y escúchenos también en Cundinamarca, Tolima, Caldas, Boyacá y por internet fuegoam.com.co para Colombia y el mundo. Fuego AM se tomó las ondas radiales con programas, predicaciones, adoración, alabanza, contacto y oración para todos los oyentes. Fuego AM 1160, la frecuencia transformadora. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Fuego AM 1160, desde Bogotá, para toda Colombia. El Señor hace un llamado a nuestra vida. Primero nos da la oportunidad de conocerlo, nos da la oportunidad de acercarnos a Él, de recibir una nueva oportunidad de vida, un nuevo comienzo. Pero de ahí para adelante podemos mirar y hay muchas promesas de Dios sobre nuestra vida. Si nosotros miramos la palabra, esas son las promesas para todo el pueblo en general. Amén, para todos nosotros. Pero específicamente Dios tiene promesas para cada persona. Dice la Biblia que Él conoce nuestras necesidades, nuestros caminos y que sus planes son más altos que los nuestros. Si nosotros unimos todo esto, nos damos cuenta que Dios sabe, absolutamente conoce tanto mi vida, que quizás yo gasto mi vida pidiendo cosas que no necesito, sabiendo Dios qué es lo que realmente necesito en mi vida. Y entonces empieza el propósito en la vida de cada persona. Ese es un llamado con propósito. Cuando se habla del llamado, eso causa una emoción en las vidas, a veces temor, a veces la emoción no es de alegría sino de temor. Y Dios me llamó y yo tengo un llamado, y entonces la pregunta es, ¿el llamado a qué? Hace poco hablábamos sobre eso. ¿El llamado a qué? Específicamente Dios da una instrucción. Pero si el llamado es simplemente a ser su hijo y a ser un hombre o una mujer de bendición, debemos empezar a enderezar nuestras sendas. A enderezar los caminos quiere decir que nos vamos poniendo en orden con Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus caminos, y empezamos a vivir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Que si yo tengo mucho conflicto en mi hogar, pues el propósito de Dios es que tenga un hogar lleno de amor, ¿verdad? Y que ese conflicto ya no exista, ni esa división. Que si me estoy preocupando todo el tiempo por la provisión, quiere decir que el propósito de Dios sea que confíe en Él como proveedor y espere en Él, caminando en obediencia. Todo lo que hablamos en este lugar es caminando en obediencia, caminando de acuerdo al propósito de Dios y enderezando las sendas. ¿Cuánto se demoran en cumplirse las promesas de Dios? Lo que usted se demore en entender el propósito, porque muchas veces nosotros vamos en contra del propósito de Dios. Nos volvemos rebeldes sin saber que somos rebeldes. ¿Por qué? Porque no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pues, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Yo ya sé lo que quiero de Él. Nosotros tenemos la lista clara, ¿verdad? Yo ya sé lo que quiero que Dios haga en mi vida y lo que yo quiero que Dios me dé. Eso lo sabía antes, desde el primer día que llegué a la iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Hacia dónde me irá a llevar? ¿No será que lo que yo quiero va en contra de lo que Él quiere? Y entonces empezamos nosotros a ponernos, digámoslo de alguna manera, a alinear nuestro corazón y nuestra vida con el propósito de Dios, es decir, entrar allí en ese propósito. Y ya entrando en el propósito, el Señor empieza a mostrarnos muchas veces que no somos tan sinceros como nosotros pensamos, que le prometemos muchas cosas, pero en el corazón no están realmente. Y el Señor nos permite caminar y caernos y levantarnos como niños para ir mostrándonos que no era tan sincero lo que decíamos. En todo ese proceso, ¿qué necesita usted? Paciencia. Porque si usted quiere ir a la iglesia hoy y que su vida esté solucionada mañana, eso no existe. Necesita usted paciencia.
Paciencia para esperar en las promesas de Dios, paciencia para esperar en la palabra de Dios y paciencia para ir caminando en rectitud, viendo cómo todas las cosas Dios las va poniendo en orden. No usted, sino Dios las va poniendo en orden. ¿Pueden venir situaciones difíciles? Claro, eso hace parte de la vida de todos los cristianos. No porque sea un castigo, sino porque usted al alejarse de su pasado o al alejarse de sus viejos caminos, le va a causar un poquitito de dificultad, pero poquitito. Porque en la medida que usted más conozca a Dios, más quiere estar con Él y más quiere dejar lo que hacía antes. Pero también puede causar que ese llamado sea tan grande, como muchos dicen, yo tengo un llamado grande. Puede ser que ese llamado sea tan grande, es decir, con una cosa que no solo es para su vida, sino para afectar la vida de muchísimos, que ahí el enemigo también va a poner oposición. ¿Qué pasa si no tenemos paciencia? ¿Qué pasa si no nos alineamos con Dios? ¿Qué pasa si no escuchamos la voz de Dios y obramos en nuestros propios caminos? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver dos ejemplos. Uno está en Primera de Crónicas y el otro en Segunda de Crónicas. Y vamos a empezar con uno famoso, que es David. En Primera de Crónicas, capítulo 12, nos habla la palabra de Dios. Si usted lee el libro de Crónicas, aquí empieza el proceso real después de la muerte de Saúl, donde David ya había sido elegido por Dios como rey sobre Israel, pero es cuando él toma el lugar que Dios le había dado. Usted recordará y puede leer el libro de Samuel, todas las cosas que vivió David, persecuciones. Este muchacho, para los que no hayan leído esto, se lo voy a hacer un resumen rapidísimo. Este muchacho es pastor de ovejas, está en la casa de su padre, llega el profeta, va a ungir porque en la casa de Isaí uno de sus hijos va a ser el rey de Israel, y entonces vienen todos los grandes, bonitos, guerreros, inteligentes, y entonces hasta Isaí se le olvida a su hijo que está por allí con las ovejas, y resulta que ese era el escogido de Dios, y lo ungen como rey. ¿Qué pasa después de haber sido ungido como rey? Se devuelve a ser pastor de ovejas. Él no sale a decir, bueno, bajen a Saúl de ahí, que ahora el rey soy yo. No, empieza un proceso. Desde el llamado y desde que es ungido como rey empieza un proceso. En ese proceso este muchacho sigue siendo pastor de ovejas, sigue siendo el mensajero del papá, el que atiende a los hermanos mayores, sigue siendo el muchacho simple, sencillo, que siempre era, pero ahí se enfrenta a Goliat y lo vence con una estrategia de Dios. Y eso genera admiración, pero también genera celos. Si usted tiene un llamado, como les decía ahorita, los que hayan de los llamados grandes, eso va a generar celos, siempre va a generar eso. Tristemente el hombre sufre de eso, todos, celos, hasta ministeriales existen. Y entonces Dios empieza a levantar a este muchacho, y el rey, que en algún momento le dijo, uy, tremendo David, en un momento dice, este me va a quitar el puesto, Saúl, y empieza a perseguirlo para matarlo. Este tiene que irse a un lugar, al otro, la cueva de Adulán, hablábamos hace unos días de eso, tiene que ir en un punto también, se hace el loco para que no lo maten. Todo eso está en la Biblia. La Biblia es un libro hermoso, espiritualmente, pero también para los que les guste leer esto, lo puede leer unos 100 veces y 100 veces le habla diferente y es tremendo. Todas estas cosas pasan por la vida de David, pero él tiene un llamado de rey. ¿Cuántas veces diría David? ¿Y el llamado de Dios dónde está? ¿Y dónde están todas esas palabras que Dios habló sobre mi vida? ¿Cuántas veces diría? Usted ve en la palabra, si usted lee los salmos que escribió David en esos momentos, no está haciendo ese alegato. Él está esperando en el Señor el tiempo de Dios. Por no tener paciencia, nosotros nos adelantamos a los tiempos. Saúl, también le dejo de tarea, vaya lea por qué fue Saúl quitado. Porque no tuvo paciencia en esperar al profeta para hacer holocausto. Porque no tuvo paciencia ni escuchó la voz de Dios para obedecerla totalmente, porque él quería seguir sus propios caminos, aún siendo también llamado por Dios. Pero entonces David llega, y cuando muere Saúl, hay gente que está dividida, hay gente que dice sí David, no David, pero cuando muere Saúl, todas las tribus empiezan a venir a ponerse a disposición de David. Y eso es lo que habla el capítulo 12, completamente, el 11, el 10, y empieza a hablar de todo esto. Pero en el capítulo 12, versículo 17 en adelante, dice que empezaba a venir gente
en grandes cantidades a ponerse a la orden de David, de las tribus, guerreros, gente, los principales, todo el mundo reconociendo a David como rey. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz, para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos en haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre capitanes de la tropa. Y también se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclac, se pasaron a él los de Manasés, Adnat, Josabat, Gediael, Micael, Josabat, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés, y estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como el ejército de Dios. Cuando Dios respalda a alguien, empieza a venir su ayuda. Escúchelo bien. Empieza a venir su apoyo. David no estaba buscando un ejército. David tenía que emprender una nueva etapa de su vida y ahora era gobernar. Muchos estaban de enemigos de él, pero en el momento en que él es respaldado por Dios, en el momento en que es confirmado por Dios como rey, todos vienen a ponerse a la orden. Mire, el hombre se la pasa gran parte de sus días pensando de dónde vendrá su ayuda. David escribía en los Salmos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la gente espera mirando de dónde viene la ayuda. Y siempre pone la mirada en el hombre. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Quién será mi ayudador? Claro, los hombres le van a ayudar a usted. Dios le va a enviar clientes si usted tiene una empresa. Dios le va a enviar la provisión si usted tiene necesidad. Y va a usar como instrumento a los hombres. Claro que sí. Pero ¿en quién está puesta la esperanza? En Dios. Mientras usted siga mirando al hombre para que venga su ayuda, la ayuda no va a venir. Si usted lee esta palabra, dice que muchos de estos antes de que David, antes de que muriera Saúl y David fuera confirmado como rey, antes de eso no le ayudaban y estaban en contra. Pero en el momento en que Dios dice es el tiempo, es ahora, todos ellos vienen y se ponen a la orden de David. Gente vendrá. Yo siempre repito un versículo, y todos los líderes saben que es de mis versículos favoritos para que usted lo guarde en su casa. Isaías 55:5. Gentes vendrán a ti. Es decir, que usted no tiene que buscar. Puede salir a buscar, los clientes pueden salir a buscar todo. Usted busque a Dios y Dios va a poner todo en orden. Era el tiempo de David. Tuvo que pasar por momentos difíciles, tuvo que pasarlos. Pero era el tiempo en que Dios iba a cumplir la palabra sobre la vida de este hombre para que fuera lo que Dios había dicho que iba a ser. Si usted lee el versículo 23 en adelante, dice cuánta gente del ejército vino. Venían 6,000 de allí, 3,000 de allí, 10,000 de allá. En total más de 350,000 hombres de guerra. 350,000 hombres, soldados, sin contar el resto del pueblo que se ponía a disposición de este hombre. Versículo 38 dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron ¿con qué? Con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos de Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había ¿qué? Alegría. Todo hasta ahí está perfecto. Todo hasta ese momento es pura alegría. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Yo estaba huyendo, diría David, estaba corriendo, me iban a matar, me escondí en una cueva, me hice pasar por loco, tuve miedo, lloré, tuve tristeza, me sentí traicionado, pero ya hoy que se empezó a cumplir la palabra de Dios, podría decir David como hombre: ya, listo, llegué a la meta que Dios tenía. Y no es así.
No es así. Hay una palabra que Dios ha dado sobre su vida. Y usted pasa todo lo mismo, persecución, y pasa tristeza, y lo traicionan, y se cae, y no sabe cómo se vuelve a levantar, es el poder de Dios, y pasa todo eso por su vida. Y en un momento las cosas, como se dice popularmente, revientan sobre su vida. La palabra se empieza a cumplir. Es decir, todo lo que me dijo Dios era cierto. Yo no salí a buscar a estos hombres y están viniendo de todas las tribus y se están poniendo a la orden mía y me están reconociendo como su rey. Empezó ahora sí la bendición. Pero cuando sucede eso, Dios nos viene preparando, pero el hombre nunca está preparado. Tristemente, no está preparado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se sigue moviendo por lo que vemos con nuestros ojos. Y entonces nosotros permitimos nosotros mismos que la bendición se detenga o se estanque, o que la palabra de Dios coja otro camino. No porque Dios tuerza el camino, sino porque nosotros lo torcemos. Están en tremenda fiesta, están en tremenda alegría. Yo creo que David diría: por fin, después de tanto tiempo, gloria a Dios, tremendo que después de tanto tiempo yo pueda tomar el lugar que Dios había dicho. ¿Cuál es la palabra que Dios le ha dado a usted? Piense en ese momento que la tome, que hoy, en esta mañana de domingo, usted esté en una situación de esas, de persecución, de angustia, de tristeza, y mañana sea su día y todo empiece a suceder de manera tal que usted diga: por fin se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero empieza la alegría en nuestro corazón. Empieza la alegría con los que están alrededor. Y estaban en tremenda fiesta, pero cometieron un error. Capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y el versículo 3 dice que el consejo era: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Saúl había dejado de lado la presencia de Dios. Desde los tiempos de Saúl dice que el arca había quedado por allí y no se estaba haciendo lo que Dios había mandado hacer. Entonces lo primero que se les ocurre, queriendo agradarse entre ellos y queriendo falsamente agradar a Dios. Porque David y todo hombre escogido por Dios no debe tomar consejo de hombres, sino de Dios. Si Dios tiene un propósito en mi vida, si Dios tiene un propósito en un ministerio, yo voy a poner un ejemplo, una iglesia. Si hay un propósito con una iglesia y Dios le ha hablado a un hombre que es el pastor, de cuál es la visión de esa iglesia y cuál es el propósito, las decisiones ¿con quién se toman? Con Dios, porque Él es el dueño de la obra y Él es el que sabe qué va a hacer. En cualquier iglesia, sea una iglesia de 10 miembros o sea una iglesia de 100,000 miembros, dígale a un pastor, que hay algunos que lo han hecho: reúnase y tome consejo con su gente. Yo le digo que ese día, como dicen los muchachos en la universidad, hagamos lluvia de ideas, los creativos. Ese día puede reunirse desde las 7 de la mañana y dan las 12 de la noche y todo el mundo está botando corriente. Hagamos esto, hagamos lo otro, ganemos almas así, hagamos asá, vistámonos de verde, vistámonos de azul, cambiemos las sillas, pongamos esto. Todo el mundo va a opinar. Y todo el mundo va a opinar lo que él quiere opinar, lo que tiene como concepto. Ay del pastor que se ponga a pararle bolas a eso. A veces dicen: es que uno le dice al pastor cosas y no hace caso. No, pues no las toma en cuenta, pero ora. Porque es que aquí hay que pedirle direcciones al que hay que pedirle. Por más alegres que estemos, por más fiesta que tengamos, hay que pedir dirección. Y cuando uno se pone a escuchar la gente, pasa lo que sucedió en este tiempo. Se empieza a cumplir la palabra sobre la vida de David. Empieza el tiempo que Dios había hablado para su vida, pero comete el error en medio de la fiesta de decir: bueno, entonces pongámonos en orden con Dios. Ahora, en el corazón de David siempre estaba estar en orden con Dios, pero en ese momento dice: vámonos por el arca, vámonos a traer el arca. Somos hartos, mire la cantidad de gente que hay, esto se creció, ahora yo soy el rey, ahora estoy feliz. Dice la palabra de Dios en el versículo 8:
Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Vamos a traer el arca de la presencia de Dios? Pero vamos a traerla porque somos muchos, porque tenemos fuerza. Y el arca de Dios no se tomaba, ningún hombre podía tocarla. Ese se lo dejó tarea también en el libro de Números. Está esto, en el capítulo 4. ¿Cómo se debería tomar el arca? El arca tenía unas argollas y se debería tomar primero únicamente los levitas, santificados. Y fuera de eso eran unas varas que se ponían y lo llevaban en hombros. Nadie podía tocar el arca. Pero como había tanta fiesta, como estaban tan contentos porque ya tenían rey y estaban todos, dice la palabra de Dios, se regocijaban con todas sus fuerzas, se olvidaron del pequeño detalle de obedecer lo que Dios había hablado. Pequeñísimo detalle. ¿Estaban haciendo lo malo? ¿Estaban pensando ellos hacer daño? No. ¿En su corazón había deseo de hacer mal? No. ¿En su corazón decían hagamos cualquier cosa? No. Pensaban que estaban haciendo bien. Y en nuestra vida sucede eso muchas veces. Pensamos que estamos haciendo bien, pero nos olvidamos del pequeño detalle que el que nos llamó fue Dios. Por eso tantas bendiciones se estancan. Hoy no cae un rayo del cielo y lo elimina a usted, no, pero el Señor sí se hace a un lado de su vida, porque nosotros queremos la bendición de Dios, que la palabra que Dios ha hablado sobre nuestras vidas se cumpla. Todo eso lo deseamos. ¿Quién no desea que la palabra que Dios ha hablado se cumpla? Todos lo deseamos, pero nos olvidamos de obedecer a Dios. Queremos que se cumpla su palabra, pero no oímos su voz. Tomamos consejo del hombre. ¿Y qué opina usted? ¿Qué debo hacer? Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces hagamos esto o hagamos aquello. Y cuando hay alegría, es igual que cuando hay desesperación. Cuando usted está tan contento, muchas veces pierde la visión. ¿Cuántos ejércitos no han perdido batallas? Y hablemos bíblicamente. Cuando se tomó Jericó, estaban tan contentos que no cayeron en cuenta el mal que habían hecho. Y se fueron muy sobrados, muy poquitos a Jai, y perdieron. En su vida, una victoria es algo, la victoria de ayer ya pasó. Gloria a Dios por la victoria de ayer. Pero hoy es un día nuevo. Su misericordia es nueva porque hoy todo es nuevo. Es decir, hoy la hoja empieza en blanco. Dios me bendijo ayer. Dios me guió ayer. Pero yo hoy debo cuidar mi vida. No, es que Dios me usó. Es que Dios me usó. Hace 10 años oré por alguien y se sanó. Y de 10 años para acá, ¿qué? Pero hace 10 años Dios me usó. No, cada día es nuevo. Y nosotros debemos estar atentos. La victoria de ayer ya pasó. Estamos en el día a día. La palabra de Dios nos habla que ni siquiera nos ocupemos del día de mañana, sino del que estamos viviendo. Y en el que estoy viviendo hoy domingo, ¿qué necesitamos nosotros? Oír la voz de Dios. Que Dios nos hable en este día. Sí, yo tengo problemas mañana, pero esos son los de mañana. Y tengo que pagar esta semana, pero eso es lo de esta semana. Hoy Dios va a guiar mis pasos, hoy. Y muchas veces un destello de la bendición de Dios nos hace sentirnos tan cómodos que inmediatamente vamos y hacemos lo contrario a lo que Dios ha dicho. Se estaba cumpliendo la palabra. David había sido escogido por Dios para rey, sí. Había sido ungido por Dios, sí. Dios le había dicho a David: este es tu momento, ya se muere Saúl, tú vas a ser levantado como rey, sí. El Señor tocó el corazón de todos esos hombres a ponerse a la orden de David, sí. El Señor ya le dio a su ejército a David de más de 350,000 hombres, sí. Todo eso lo había hecho Dios. Pero en un pequeño detalle de alegría, pensaron que ellos en sus propias fuerzas podían hacer lo que querían. ¿Nos sucede? Nos sucede a todos. En algún momento lo hemos hecho. Algunos en muchos momentos. Dios está hablando a muchas vidas. Dios quiere bendecir, claro, pero no a su manera, sino a la manera de Dios. Un hombre que empezó bien. Un hombre que comenzó bien.
Un hombre que resistió y soportó y se fortaleció en el Señor para resistir todo lo que pasó, bien. Pero que en un momento cometió un error, y dice el versículo 11, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. La misma arca que para uno fue en un momento para muerte, para otro fue 3 meses de bendición. Dios es amor, pero también fuego consumidor, dice la palabra. A veces nos quedamos solo con el pedacito que Dios es amor. Y Dios todos los días me va a perdonar, claro, todos los días lo perdona. Pero en el lapso entre un perdón y el otro, ¿cómo está su vida? ¿Bajo el fuego consumidor? ¿En el enredo? ¿En el problema? Claro, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero si usted todos los días está arrepintiéndose: Señor, nada que avanzo, no salgo de este lugar, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, pero Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero su vida está estancada y su vida se está yendo, se está alejando de Dios. Por más que Dios tenga un llamado sobre su vida, no lo va a ver, porque usted no ha tomado en cuenta que Dios quiere hacerlo libre de ese pecado. Dice la palabra en el versículo 2 del capítulo 14: después de todas estas cosas, entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Ahí entendió, es decir, ahí se convenció. Se convenció. Mire todo lo que había sucedido en la vida de este hombre. Fue ungido por Dios, tuvo persecución, lo querían matar, se hizo pasar por loco, tuvo que huir, tuvo que correr. Después el Señor le llama a todo ese ejército, después todo el mundo lo levanta como rey, y hasta ahora el hombre entiende. Porque las cosas de Dios son rápidas, rápidas. Vuelvo y le digo algo que pregunté al comienzo: ¿cuánto cree usted que se demora en llegar esa palabra que Dios ha hablado sobre su vida, en llegar a su vida? Lo que usted se demora en disponerse y en entender. Pero ¿cómo es eso? Que Dios va bendiciendo de a poquitos. Un poquito, un poquito, un poquito. No. ¿Quieren saber cómo es la bendición de Dios? De una. Total. Dios lo va preparando a usted para ese momento. Y esa preparación es su corazón. Su corazón. Y va mirando Dios. ¿Cómo hace usted en la necesidad? ¿Cómo se mueve usted en el momento de la aflicción? ¿Cómo se mueve usted ante la tentación? ¿Cómo se mueve usted después de haber pecado? Y ahí es donde la gente se empantana y se queda años y años. Pero cuando Dios ha probado el corazón, llega un momento y dice: ahora, todo de una. Todo es todo. Si la bendición que Dios le ha hablado es económica, usted puede hoy tener un negocio donde vende 100,000 pesos, y mañana, si es el día de Dios, usted vende 50 millones. Así de sencillo. De una. Asimilar eso no es tan sencillo, porque usted se acuesta hoy con preocupaciones y necesidad, y mañana va a su negocio, a su tienda, y se han abierto las ventanas de los cielos de una forma tal que dice: ¿qué pasó? Y entonces ahí es cuando el hombre entiende, cuando comprende que Dios ha confirmado la palabra. Pero eso trae algo, y es responsabilidad. Porque Dios puede confirmar la palabra hoy. Y confirmó su palabra el Señor hoy 17 de mayo, y resulta que ya no me fue bien por un día. ¿Será que mañana me va mal? No, ventanas de los cielos abiertas, porque Dios ya probó su vida. Dios ya probó su vida. Y entonces usted empieza a vivir en esa bendición, y el Señor le dice: bueno, ahora tiene una responsabilidad. Y es que ese llamado tiene un propósito. Esa economía tiene un propósito. Esa familia restaurada tiene un propósito. Empiece a vivir en ese propósito y piense en sus errores anteriores para no cometerlos nuevamente. Por eso dice el capítulo 15:
David trae el arca de Jerusalén, versículo 2. Entonces David dijo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová en su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. El versículo 12 dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pase el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes, los levitas, se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Corrigió el error que había cometido y que hizo que muriera un hombre y que todos temieran, se corrigió en ese momento. Es decir, este hombre empezó bien, cometió un error y lo enderezó. ¿Por qué dice Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Por estos detalles. Porque aceptaba sus errores y enderezaba su senda. El corazón conforme al corazón de Dios no es el que nunca se equivoca, es el que asume sus responsabilidades. Y asumiendo sus responsabilidades y sus consecuencias dice: perdóname, Señor, pero corrijamos el camino. La gente hoy en día no acepta sus responsabilidades. Yo no entiendo por qué. Si asumir las responsabilidades es donde está la verdadera enseñanza de los errores. Todo el mundo dice: es que las equivocaciones son una oportunidad para aprender. Pero si usted no acepta sus errores, ¿qué está aprendiendo? Está aprendiendo nada. Nuestros errores, al asumirlos, es el principio de corregir. Y si corregimos, Dios bendice. El hombre empezó bien, se cumplió la palabra, se equivocó, hubo muerto, hubo temor, volvió a tomar, se levantó y siguió derecho. Y usted puede ver que dice la palabra de Dios que el rey David cómo lo amaba al Señor, ¿verdad? Este es un ejemplo claro de lo que Dios bendice, cómo cumple su palabra y cómo un hombre se alinea con el corazón y el propósito de Dios. Pero ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, y vamos a ver a un hombre que empieza bien, pero termina mal. Y termina mal también por escuchar al hombre y no a Dios. Yo le voy a poner un poquito también esto en contexto. Estos libros de crónicas son una bendición, pero el que no tenga el contexto pronto queda un poquito perdido. Después del rey Salomón cobró muchos impuestos. Salomón en el último tiempo de su vida, todo el mundo habla de la sabiduría y las riquezas de Salomón, pero después se torció y empezó por allá a oír otras cosas y puso muchos impuestos, y entonces parte del pueblo se fue a un lugar y parte al otro, y entonces Dios habló a un hombre que iba a ser el rey, pero después fue escogido un hijo de Salomón, y entonces se dividió el reino. Lo que había unido David, todo lo que había conquistado, se divide después de la muerte de Salomón. El reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte no había sacerdotes, no había levitas, pero a un rey allí le pareció lo más fácil del mundo decir: pues como no hay sacerdotes, pues hagamos un par de imágenes y que todo el mundo adore esas imágenes. Y llevó al pueblo a error y trajo un poco de sacerdotes y se empezó a meter con otros pueblos y trajo un poco de gente que confundió al pueblo y ya no reconocían a Dios. Todas estas cosas ocurrieron y es el contexto a lo que viene. Y se levantó una mujer mala, y esta mujer quería tomar el reino del norte, y entonces esta mujer mató a toda su descendencia, mató hijos, mató sobrinos, mató a todo el mundo que estuviera allí, y cogieron a un niño, uno de los sacerdotes que era familiar de ellos, cogió a un niño y lo escondió en el lugar santo, en el templo que tenían, y entonces lo escondió allí y lo pusieron a reinar. Adivine a qué edad. A los 7 años. No adivine, lea el capítulo 24. Vamos en el capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Dice la palabra de Dios que entonces esta mujer mala, se lee esta historia, Atalía, mató a todo el mundo, pero a este niño lo guardaron, y este niño era sucesor al trono.
Y entonces en un momento dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. El versículo 5 dice, y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero para todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Mandó pues el rey a que hiciesen un arca en la cual pusieron fuera de la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto al Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaba el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban para los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que les quedaba del dinero, e hicieron de él los utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Es decir, que aunque estaba el rey Joás, quien era el que le inculcaba este buen camino era el sacerdote. La pregunta es, ¿Joás tuvo relación con Dios? No la tuvo. Tuvo relación con su tío. Tuvo relación con su tío, con el sacerdote. Hacía todo lo que él le decía, que estaba bien hecho. Recogieron ofrenda, levantaron la casa de Dios, pero su corazón nunca estuvo alineado con el corazón de Dios. El de Joiada sí, el de Joás no. ¿Por qué? Porque el hombre se acostumbra a tomar consejo del hombre. Igual le sucedió a David cuando iba a llevar el arca. Están en plena alegría. David, conociendo a Dios, dice, nos llevamos el arca para la casa, llevémonosla para la casa, sin tener en cuenta el mandato de Dios. Joás, dice la palabra de Dios, que empieza a reinar a los 7 años, era un niño. ¿Quién mandaba? Joiada, era un sacerdote. ¿Mandaba bien? Sí, porque lo primero que hizo fue restaurar el lugar santo, la casa de Dios. Pero dice la palabra de Dios, versículo 15, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios con su casa. Fue sepultado con reyes, es decir, que él era el que estaba reinando. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y subraye eso, y el rey los oyó. Quiere decir que vino consejo del hombre. ¿Cuál era el consejo? ¿Cuál es el consejo del hombre siempre? ¿El consejo del hombre será que a usted le vaya bien? Yo le digo que la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y él los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaban, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, porque quebrantáis los mandamientos de Jehová, no os vendría bien por ello, porque por haber dejado a Jehová él también os abandonará.
pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacadías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos a un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hicieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Un hombre llamado por Dios también, Joás, lo llamó Dios, claro, era sucesor al trono. Mire que tenga cuidado con los llamados. Hoy en día, en todo lado hablan del llamado. Y no está mal, no está mal eso, que un pastor le diga a alguien de parte de Dios: Dios tiene cosas grandes para ti. Eso no está mal, eso está bien. Y ojalá eso sea algo que avive ese llamado todos los días y haga que la persona avance en ese llamado. Pero hoy en día, esa es la palabra de moda en todo lugar: Dios tiene cosas grandes para ti, Dios tiene cosas grandes para ti, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero queda la cosa ahí y la gente se sienta a esperar. ¿Cuáles son las cosas grandes que Dios tiene para mí? Y resulta que teniendo Dios cosas grandes, si es cierto que Dios lo ha hablado, la gente empieza a caminar en sus propios caminos, en sus propios errores. ¿Cuándo va a ver la gloria de Dios? Nunca, nunca la va a ver. Joás tenía un llamado de Dios. ¿Lo tenía David? Sí. ¿Lo tenía Joás? Sí. Hasta ahí van en lo mismo. Los dos empezaron bien, llegó su momento, llegó el tiempo, después de la persecución, después de que los querían matar, porque los dos pasaron por lo mismo. Joás lo querían matar cuando era un niño. A David lo querían matar cuando todavía no había tomado el trono. Segunda similitud, los dos vivieron lo mismo: persecución para muerte, y Dios los libró. Y Dios les dijo: es el tiempo, es ahora, que hoy empieza usted a gobernar. A los dos les pasó lo mismo, a los dos les pasó lo mismo. Los dos cometieron errores, los dos cometieron errores, pero solo uno se arrepintió, solo uno enderezó. ¿Cuál era? El que tenía una relación con Dios. El otro nunca tuvo relación con Dios, nunca la tuvo. ¿Por qué? Porque no lo aprendió de sus padres, porque eran idólatras, porque no lo aprendió de su familia. Mas cuando estuvo cerca al sacerdote, que era su tío, y que le guardó la vida, y que lo escondió, y lo aconsejó bien, no prestó atención. Mire usted esto tremendo. Iglesias hay para todo. Para todos los gustos hay iglesias. Hablemos de este tiempo. Dios tiene un llamado sobre su vida. Gloria a Dios por eso. Y usted va a un lugar y se encuentra con un pastor que ama a Dios y tiene relación con Dios, y lo guía a usted en obediencia y lo guía a usted en rectitud. Y un día ese pastor ya no está y usted dice: bueno, mi relación con Dios, ¿dónde está? Estaba basada en ese hombre. Y se va y se mete en uno donde haya un pastor que no le interese mucho su vida, sino que le interese más lo que usted puede llevar. Y entonces empieza a torcer el camino y usted le presta atención porque usted espiritualmente nunca entabló la relación con Dios directamente. Y entonces se mueve por lo que decía el pastor, y cuando estaba junto al pastor bueno, entonces usted camina en rectitud, en obediencia, y está viendo la bendición de Dios. Pero cuando camina junto al malo, como usted no conoce la voz de Dios, hace todo lo que el malo le dice y empieza a desviar su camino. Y después se pregunta: ¿por qué Dios me abandonó? Si estoy yendo a la iglesia. Iba a una iglesia antes, ahora voy a otra. Pero luego no es la iglesia del Señor. ¿Y dónde está su relación con Dios? Porque es que a usted el que lo pastorea es Dios, Jesucristo. Y si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, sabe los consejos que haya. Dice la palabra de Dios que vinieron los príncipes, los principales de Judá, y él los oyó. ¿Cuál era el consejo que traían?
¿Qué se va a meter usted con la casa de Jehová? Mire, aquí tenemos otros dioses. Si este hombre hubiera tenido una relación con Dios, este hombre hubiera caminado recto con Dios y hubiera dicho: no, ¿cuáles otros dioses ni que nada? Aquí restablecimos y restauramos la casa de Jehová para adorar solo a Jehová. Este hombre no lo hizo, al punto que fue y mató a su primo. El profeta que vino y le dijo: arrepiéntase, ¿tuvo la oportunidad de arrepentirse? Sí. Para eso son los pastores y los profetas. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted cuál es el papel del pastor? El papel del pastor es, cuando predica, enseña, pero también exhorta para arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, para que siempre el pueblo sepa que hubo profeta entre ellos, para que se arrepintieran de su mal camino. Es decir, nadie se va al abismo porque Dios no lo quiso detener. El que se va es porque se quiere ir. Hubo profeta que le dijo: pilas, arrepiéntase, enderece sus sendas. Hubiera sido David, ¿qué hubiera hecho? Se arrepiente, porque existía relación con Dios. Ahora yo quiero preguntarle a usted: ¿en qué parte de toda esta historia va usted? Porque la palabra de Dios es para aplicarla a nuestra vida. ¿Hay un llamado de Dios como lo tuvo David y Joás sobre su vida? ¿Ninguno? ¿Todavía la situación difícil? Es decir, no es que el diablo lo esté atacando o de pronto Dios está permitiendo que haya oposición, porque Dios está probando su corazón a ver si lo llega al lugar que le dijo. ¿Está en esa posición o ya está viviendo en la bendición que Dios le habló que iba a tener? Quizás algunos ya están viviendo en esa bendición, quizás algunos ya están viendo esa palabra cumplirse en sus vidas. Es decir, que las ventanas de los cielos o se han abierto o están por abrirse sobre su vida. Ahora, entendiendo estas dos historias, ¿cuál es el mensaje de hoy? Obediencia y relación con Dios. ¿Se mueve usted por lo que le dice el hombre? Miren, las mujeres escuchan mucho y tengan cuidado, porque así como escuchan la voz de Dios y tienen una sensibilidad especial para oír la voz de Dios, también escuchan la voz del hombre. No hablemos de temas espirituales, hablemos del mundo. En el mundo, que se dice popularmente, que a las mujeres les entra todo por el oído, y en lo espiritual también. ¿Por qué hay tantos profetas mentirosos? ¿Por qué hay tantas profetas de error? Y usted va a esos lugares y el 99% son mujeres, porque les endulzan el oído, prometiéndoles cosas de parte de Dios que Dios no ha hablado. Si va a oír la voz de Dios, oiga la voz de Dios. Pero con la voz del hombre, ojo, con el consejo del hombre. Porque el hombre muchas veces es instrumento para desviar los propósitos de Dios en su vida. Si usted tiene un llamado y está pasando momentos difíciles, no se asuste, no se inquiete, sino al contrario, disponga su corazón para que Dios obre allí. Porque Dios lo está preparando a usted. Quienes tengan un llamado de pastores, Dios les va a permitir ver todos los problemas de las iglesias por dentro. Por dentro, por debajo. ¿Cómo es que dicen los que trabajan mecánica? Que más feo que un carro por debajo. Pues Dios les va a permitir ver la iglesia por debajo. En su mayoría la gente ve lo bonito, pero el que tiene un llamado a pastor ve lo feo y va a decir: ¿será que nadie se ha dado cuenta de lo que yo estoy viendo? Me volví loco. Pero Dios permite. ¿Sabe por qué? Porque después usted va a estar dirigiendo una y también va a tener cosas feas, pero lo va a ver desde otro punto. Pero si usted ve lo feo y se aleja de la iglesia, quiere decir que aunque tenga un llamado a ser pastor, no aguantó su corazón, porque no había relación con Dios. Quienes tengan un llamado a tener dinero, a ser bendecidos económicamente, Dios los va a probar primero en la necesidad y los va a probar teniendo de a poquitos. Unas veces tiene y otras no tiene. A ver qué hace usted cuando tiene. Eso está probando el Señor.
La gente entiende esto. Cuando se habla de las pruebas de Dios, se habla solo en lo malo. No, cuando Dios le da una buena cantidad, también lo está probando. A ver qué hace con esos millones. A ver si le doy todo. Ah, no, todavía es un niño. Cuando Dios le da a usted un liderazgo, cuando Dios le está hablando a usted de cosas grandes, empieza a probarlo por lo poquito. Por eso dice la palabra, el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pone el Señor. Y en esa prueba, lo que prueba es su corazón. No prueba otra cosa, su corazón. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué hace con el prójimo? Todo eso está probando. ¿Qué probó el Señor con David? Ese era un hombre justo, ese era un hombre que amaba, ese era un hombre que aprendió a no creerse la película del famoso y el grande, siendo que fue un rey tremendo. Pero no tuvo que vivir por allá en la cueva de Adullam, no tuvo que hacerse pasar por loco, no tuvo que vivir un montón de cosas. ¿Qué probó el Señor en Joás? Le puso un mentor, le puso un papá espiritual y no quiso. Su corazón nunca tomó lo que debía tomar. ¿Está usted pasando por ese momento? Pues va a llegar a la bendición o al lugar que Dios lo ha llevado, siempre y cuando usted tenga primero y sobre todas las cosas una relación con Dios. Si su relación con Dios es a través del hombre, déjeme decirle que no está en nada. Hay personas que necesitan más, y le doy gloria a Dios que no en este lugar, y esto sí lo digo esta vez en serio. Miren, hay iglesias, y yo me asombro, donde la gente, yo digo, lo que falta es que le pregunten al pastor qué ropa se ponen. Y hay metidos que hasta les dicen qué ropa se deben poner, que se desvía la visión de lo que es un pastor. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren tener el control y el dominio sobre la gente. Y la gente se deja. ¿Tienen relación con Dios? No. Tienen relación con un pastor, y más con un pastor malo que los está llevando al error, más encima. ¿Cuándo se va a cumplir la palabra de Dios en su vida? Nunca, nunca. Y aunque fue llamado como rey Joás, usted puede ver esto y decir, pues que a uno lo entierren en cualquier lado. Sepultarlo con los reyes era todo el linaje. O sea, que a un rey, que a alguien que gobernó, no lo sepulten con los reyes, eso era una cosa que tiene su connotación fuerte. Es decir, que ni siquiera después de muerto tiene eminencia. Dios lo tiene a usted para cosas grandes. Eso sí es claro y lo leemos en la palabra. Yo les hablé al principio de este mensaje. Hay un plan general para toda la iglesia. Pero ese plan general me habla a mí, como dice la palabra, de ser cabeza y no cola, de que todo lo que emprenda prosperará. No digo volverse millonario, pero prosperará. Es decir, que usted todo lo que emprenda le va a ir bien y no van a estar todas las puertas cerradas. Que Dios va a estarle hablando y usted va a estar hablando con Él, porque eso es tener relación con Dios. Y desde el principio de la creación el Señor ha querido tener esa relación con nosotros. ¿Usted cree que Dios no quiere hablarle? Muchas veces dicen, pero es que Dios estará muy ocupado con todos los problemas del mundo. A Dios no le preocupan los problemas del mundo. ¿Sabía usted eso? A Él no le preocupan los problemas del mundo. Él ama a su creación, ama a sus hijos y tiene carga por los que se pierden. Los problemas del mundo son culpa de nosotros mismos. Vean lo que está pasando en Nepal. Terremotos, ¿cuántos van? ¿Cuántos muertos? Pero le dan la comida a los perros para cuidarlos. Y le dan la comida a los perros porque están ofreciendo culto por allá a unos dioses con todo lo que les está pasando y siguen adorando. ¿Será que a Dios les preocupa eso? ¿Será que Dios no ha enviado a Nepal profetas y pastores y líderes que hablen de la salvación? Sí los ha mandado. Si el pueblo oye o no oye, es la decisión de cada uno. Y el Señor nos ama tanto que nos permite irnos al cielo con Él, porque nos ama mucho, o nos permite irnos al infierno sin Él, también porque nos ama mucho. Yo lo amo tanto, quiere ir para el infierno, tranquilo papito, váyase. Así es de simple. Ese es el amor de Dios. Lo ve usted en la cruz del Calvario. Uno de los ladrones aceptó que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Le dijo, hoy estarás conmigo. Y el otro, no, yo no me quiero ir. Ah, bueno, yo te amo tanto, vete para el infierno. Así de sencillo, no se cargue usted con eso. No, Él quiere tener relación con los que han decidido ser sus hijos, con los que han aceptado ese llamado.
y quiere hablarles todos los días. Y si tienen problemas, quiere decirles dónde está la salida. Y si se equivocaron, quiere que enderecemos nuestros pasos, perdonar ese pecado y decir, bueno, te levantas de ese error, pero con mayor conocimiento. Todo eso quiere el Señor con nosotros. Pero nosotros queremos, primero, hacer las cosas como nos parecen a nosotros. Segundo, cuando nos va mal, aceptar consejo de los hombres y no de Dios. Ahora, si usted acepta consejo de un hombre espiritualmente capacitado para darle consejo, es una cosa. Pero lo peor del caso es que le pedimos consejo a los que ni siquiera conocen al Señor. ¿Y ahora qué hago? Estoy en esta situación, voy a la iglesia, pero le hablo a mi vecino, le hablo a mi hermano, le hablo a mi familiar que no es conocedor de la palabra. ¿Qué consejo me podrá dar? Lo primero que va a decir es, deje de perder tiempo allá. Deje de perder tiempo en esa iglesia. Y usted tan mal y llevándole plata a los pastores. Eso es lo primero que le va a decir. Usted decide si acepta el consejo o no lo acepta. Usted decide si busca a Dios o no lo busca. Pero el llamado está para todos en general a ser un pueblo de bendición. Para todos. Y en específico para algunos a lugares muy altos. No todos estaban llamados a ser rey de Israel. Estaban llamados unos y ungidos. No todo el mundo va a estar llamado a ser pastor cuando se habla del llamado. Usted sabe una cosa que se ha olvidado en la iglesia. De la iglesia salen para todos los ámbitos de la vida. Es decir, un ejemplo, los médicos. Los médicos hoy en día no tienen misericordia. Los pobres médicos tienen que trabajar un montón para tener sus ingresos, que representen todo lo que han estudiado. Entonces un médico no tiene relación con el paciente, eso es y si trabajan en una EPS, peor. Entonces, rapidito, tin, 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 y van formulando ahí cualquier cosa para el dolor. Entonces el médico está así, no tiene misericordia, no tiene amor. Un médico cristiano cambiaría las cosas, pero realmente que tenga a Cristo en su corazón, ¿verdad? Un médico cristiano hablaría de esperanza cuando casi todos hablan de muerte. Un médico cristiano oraría por sus pacientes así ellos no conozcan. Un médico antes de operar a alguien cristiano oraría pidiéndole dirección a Dios. Y sería un médico que sería una gran bendición, ¿verdad? Ahora, otro ámbito de nuestra vida, político. Un político honesto sería una bendición también. Que los hay, hay que tener fe. Pero mire por qué no existen en todos estos ámbitos los militares, cristianos, policías. ¿Por qué no hay conductores del Transmilenio cristianos? Conductores de taxi cristianos respetando las normas. Fe. ¿Por qué no hay? Porque nosotros, las iglesias, nos hemos encerrado en preparar únicamente a la gente con la ilusión de ser pastor y que solo se le sirve a Dios aquí. De las iglesias deberían salir los médicos, los abogados, los políticos, para todos los ámbitos de la sociedad y preparar a la gente. Es decir, que cuando Dios le habla de un llamado, no se encapsula en que su llamado es para ser pastor. Puede ser que usted sea un tremendo profesional de bendición en lo que Dios le ha dado, en el lugar que lo va a poner de eminencia. Allá usted va a ser un ministro de Dios. Eso se ha olvidado, eso se ha olvidado. Y por eso todo el mundo se confunde con el tema del llamado. Hace unas semanas hablábamos, ¿el llamado para qué? Ahora, si hay unos que van a ser pastores, pero ¿sabe quiénes son los que van a ser pastores? Los que más le sacan el cuerpo. Aquí los que tienen llamado pastoral apenas se agachan, pastor, ya nomás. Un llamado ministerial, Dios lo va a confirmar. Pero también le va a confirmar, usted puede ser el empresario más rico de Bogotá y estar aquí diciendo, y no tengo ni para el Transmilenio. Pero Dios me hizo un llamado, pastor. ¿Será que si vengo y le lavo los baños, me va bien en el negocio? No más de prepárese, que Dios lo va a bendecir es en su negocio. Y allá va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque como un empresario cristiano, ¿qué va a hacer en el reino? Es columna financiera, es decir, que el reino de Dios se va a seguir extendiendo en todos los ámbitos de la vida. No necesariamente es para ser pastores. No todos iban a ser rey sobre Israel. 2 tuvieron ese llamado, 2 tuvieron persecución, 2 cometieron errores, solo 1 tenía relación con Dios. Ahora, pregúntele a Dios cuál es su llamado ahora. Primero,
Y segundo, establezca algo claro. Por más alegría que tenga en un momento donde el Señor le deje ver un destellito de su bendición, no se alegre tanto que diga, me olvido de Dios, me olvido de lo que Dios ha hablado. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Quiero decirle algo en lo que tiene que ver a esta iglesia. Yo tengo algo claro, yo tengo algo completamente claro. Y eso sí le doy gracias a Dios, que toda esa vida que viví antes de conocerlo a Él, formó mi corazón. Y formó mi corazón en que yo cuando leo la palabra de Dios y leo lo de David, David ya sabía que había sido ungido como rey. Yo no tenía ni idea que yo iba a ser pastor, ni lo estaba buscando. Pero aprendí algo en todo el tiempo. En algún momento de mi vida fui orgulloso, lo fui. ¿Y sabe cuál fue el momento donde yo fui orgulloso? Cuando no tenía nada, imagínese. Porque colombiano, ¿no? Todo al revés. Y yo era orgulloso y no tenía nada, absolutamente. Y andaba pero grave. Y en ese momento yo era orgulloso. Mucha gente decía que es como picado. Y sí era. Y no tenía nada. Cuando yo conozco al Señor y empiezo a leer la palabra de Dios, y empiezo a darme cuenta que el orgullo me lo fue matando, porque después me di cuenta de que me estoy orgulloso, y me fue matando un poco de cosas en la vida. Ya cuando yo llego a los caminos del Señor, pero de verdad, y empiezo a meterme con Dios, veo esto y digo, Señor, todo ese proceso que yo viví, tú estabas matando en mí un montón de cosas, porque sabías en qué me ibas a poner. Sabías que yo algún día iba a ser pastor y no sé qué más cosas tendrá el Señor. Todo me lo ha ido dando. Amén. Pero entonces recién se abre esta iglesia. El primer pastor que me colaboró me decía, hermano Diego, hay que ir de puerta en puerta, de casa en casa, traigamos la gente, hagamos esto, hagamos tratados, compremos, hagamos. Y yo le decía, no. Pero que no, Manuel. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí no va a llegar nadie. Yo le dije, no sé, oremos, busquemos a Dios, está en la casa de Dios. Yo no me voy a ir a buscar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, ahora una iglesia, pero todavía no me ha dicho que me vaya a buscar a nadie. No, yo he abierto otras iglesias con otros pastores. Usted se va a quedar ahí solo toda la vida. Le dije, pues si me quedo solo será solo, no es mi fracaso. Si Dios quiere que haya 10 personas, hay 10 personas. Yo no voy a hacer lo que Dios no me mande a hacer y en su tiempo. Listo. El hombre se fue. El hombre dijo, no, yo me voy a otra iglesia donde sí haya. Le dije, yo voy a seguir aquí orando. El Señor trajo la emisora, ha empezado a llegar una gran cantidad de gente. Otro pastor que me colaboró, alguna vez hablamos de los grupos que se van a abrir. Eso me lo entregó el Señor a mí. 6 lugares en Bogotá, se van a abrir 3 ahorita en agosto. Pero Él me entregó 6 lugares en Bogotá. ¿Cuáles son esos 6 lugares? Entradas y salidas de Bogotá, es decir, que espiritualmente se va a rodear Bogotá. Y entonces me dice el hombre, tremendo eso, arranquemos ya. Y le habla a alguna gente que se van a ir para esos lugares de pastores. Pero un momentico, no, Dios ya me dijo que se abrían. Ahora hay que esperar cuando Él dice. No, es que ya es el tiempo, ya vea la cantidad de gente, el tiempo ya. No, cálmese. No obre usted. ¿Qué hicieron los que fueron nombrados para ir a esos lugares? Que los nombró Él, no yo, no Dios. Vinieron al mes. ¿Qué hubo? El lugar. No, el lugar es cuando Dios diga. Y decidieron irse. Entonces nos vamos porque nos están diciendo mentiras. Pues váyanse. Yo no les dije mentiras, ni me voy a mover por lo que diga el hombre. Hagamos esto, hagamos lo otro, hablamos allí, hablamos allá, demos coberturas por allí. Porque el hombre suele, cuando ve la gloria de Dios, un destello de la gloria de Dios, se le van las luces y empieza a correr, queriendo hacer ¿qué? Agradar a Dios, y no lo está agradando porque está siendo desobediente. Y segundo, termina haciendo su propia voluntad. Lo que pasó con este hombre, con Usa, murió. Ay, se va a caer el arca, yo voy y la cojo. Venga, ayudo, tome muerto. No es así. Dios no iba a dejar caer su arca. Nos adelantamos a los tiempos, no tenemos paciencia, queremos todo ya, no permitimos ser procesados. Si Dios no hubiera matado todo lo que había en mí antes de, me hubiera bendecido con una empresa sabiendo que era un pésimo administrador, me hubiera bendecido con economía sabiendo que era un pésimo administrador, me hubiera bendecido con una economía
muy buena, sabiendo que era un orgulloso y que siendo orgulloso no era testimonio? ¿Dios hubiera hecho todo eso? No. Dios tiene que procesar a aquellos que va a bendecir. Pero ese proceso se demora lo que usted permita que esas cosas mueran en su vida. Ahora, ¿en qué lugar va usted? ¿Cómo ha empezado usted? Hay 3 puntos. Apenas está en el llamado. Segundo, ya está en el proceso. Tercero, ya está viendo un destello de la gloria de Dios. O cuarto, ya está en la bendición. Invito a que cierre sus ojos. ¿Cómo empezó? ¿En qué lugar va? Y lo primordial, ¿tiene usted la relación con Dios? Porque si no la tiene, todo lo que Dios ha hablado sobre su vida está sobre la arena y va a caer. Tarde o temprano va a caer. No permita que la bendición se escape de sus manos. No se la entregue al enemigo. Padre mío, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque a través de la vida de estos 2 hombres, Señor, tú nos pones 2 ejemplos claros de lo que es el llamado de Dios. Ese ejemplo claro de lo que es, Señor, obedecerte o obedecer al hombre. Ese ejemplo claro, Señor, de lo que es caminar contigo o andar escuchando la voz de los hombres alrededor. ¿Cuántos de tus hijos que están en este lugar, Señor? ¿Cuántos de tus hijos no han sido llamados por ti a grandes proyectos en su trabajo, en su profesión, en el ministerio, Señor? Y el enemigo ha venido a arrebatarles. ¿Por qué? Porque no tienen una relación contigo. Porque al mirar los errores del hombre han corrido. Porque al mirar el rechazo del hombre han corrido. Porque al sentir ese llamado han compartido ese llamado con personas que por envidia o por querer desviar ese propósito les han hablado de lo que no es. Pero yo te pido, Señor, una nueva oportunidad. Así como David, así como Joás, así nos has llamado a nosotros. Cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito, Señor, con cada uno de estos hombres y mujeres. Y solo tú sabes, Señor, cuál es ese propósito. Yo te pido, Señor, que permitas ahora que tu Espíritu Santo traiga esa revelación, Señor, a cada corazón, a cada vida, de cuál es el propósito. Todo engaño del hombre que ha tocado sus corazones, sus mentes. Algunos han sido manipulados, Señor, y están predispuestos. Algunos han sido heridos, Señor, y todavía hay resentimientos en sus corazones. Algunos han sido engañados por el hombre. Pero como Joás, aunque deberíamos, Señor, nosotros morir lejos de ti, tú nos das la oportunidad de volver a ti en esta mañana. Señor, sana los corazones. Limpia cada corazón, Señor, del engaño, de la manipulación. Lo que fue atrás ya fue. Las victorias y las derrotas del pasado ya están allá en el pasado. Ya son cosas que no volverá, Señor. Pero lo que estás haciendo en este día, Padre mío, es que el corazón de estos hombres y mujeres se alinee con el tuyo, Señor. Que podamos oír tu voz. Que podamos entender ese propósito en nuestras vidas, Señor. En este lugar hay profesionales que serán una bendición, Señor, en tu reino. No necesariamente los has llamado como pastores de una congregación, como profesionales, Señor, que serán bendición en todos los lugares a donde vayan. En este lugar hay empresarios, Señor, que serán columnas de tu reino, no de una iglesia, sino de tu reino, para que tu palabra se siga extendiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. En este lugar también hay ministros, Dios. Ministros no solamente como predicadores, hay evangelistas, maestros de la palabra. En este lugar, Señor, hay músicos que te servirán a ti. Pero no hemos entendido cómo alinearnos contigo. Queremos hacer en nuestras propias fuerzas, como en algún momento lo hizo Usa, Señor, en sus propias fuerzas, y cayó muerto, Señor. Y David sintió carga al ver a ese hombre muerto
y sintió carga porque esa muerte, Señor, podía estar sobre su cabeza. Porque siendo Él el rey y conociendo tu palabra, sabía que nadie podía acercarse al arca. Cometió un error, porque la alegría los llenó a estos hombres y la alegría los encegueció al punto de desviar sus pasos. Joás hizo lo bueno delante de ti, pero porque tenía un padre, un mentor. Y al morir, Señor, ese mentor que tenía, Joás no tenía nada de ti en el corazón. Y su propia gente lo mató, lo traicionó, y tú lo entregaste en manos del enemigo. ¿Cuántos de mis hermanos que están en este lugar, amado Dios? ¿Cuántos tú has permitido que las consecuencias de sus errores vengan sobre su cabeza? ¿Cuántos están viviendo esas consecuencias de no tener una relación contigo, de estar lejos de ti? Pero tienen un llamado, Señor, un llamado a ser bendición, hijos de bendición, a ser hombres y mujeres de bendición. Revela tu gloria en este lugar, Señor. Revela tu gloria en este lugar. Espíritu Santo de Dios, sana las heridas. Fortalece a aquel que está cansado, abrumado. Fortalece a aquel, Señor, que se equivocó y no sabe cómo salir de esa equivocación. Háblale en este día. Tu misericordia, Señor, está tocando las vidas. Tú no quieres que ninguno de nosotros muera en el error, sino al contrario, que enderecemos nuestras sendas, enderecemos nuestro caminar, Señor, para que tu palabra se cumpla. No importa cuántos errores tú has cometido, no importa cuántas veces te has caído y te has equivocado. Si hoy te levantas de la mano del Señor, si hoy realmente estableces una relación con Dios, esta vez que te levantas ya no vas a volver a caer más, porque Él te sostiene de su mano. Él te va a sostener con su preciosa mano y no te vas a caer. No pongas la mirada en el hombre. ¿Quién tiene culpa de lo que a ti te está pasando? ¿O quién te atacó? ¿O quién es el responsable? No mires a nadie, no importa las cosas que sucedieron. Hoy el tiempo es nuevo. Hoy Dios te da una nueva oportunidad de conocerle a Él, de acercarte a Él. Esa nueva oportunidad, la pregunta es, ¿la tomarás? David la tomó cuando él entendió el llamado de Dios. Dice la palabra que él entendió que Dios estaba confirmando su llamado, que Dios estaba confirmando aquello que le había dado. Señor, no permitas que tu pueblo caiga por consejo de hombre, por mirar lo que está sucediendo alrededor, sino que al contrario, con su mirada puesta en ti, Señor, puedan llegar a ese lugar que tú los quieres tener. En todos los ámbitos de nuestra sociedad se necesitan hombres y mujeres que tengan una relación con Dios. Profesores, maestros de colegios, de universidades, que tengan una relación con Dios. Políticos que tengan una relación con Dios. Médicos, abogados que tengan una relación con Dios. Personas que tengan negocios, restaurantes, personas que tengan diferentes negocios, que tengan una relación con Dios. Porque ese es el llamado que Dios hace, hacer bendición en el ámbito que tú te mueves, no solamente en la iglesia. Señor, te pido que fortalezcas en esta hora. David entendió el error y David corrigió el error. Hoy somos un pueblo que corrige, Señor, que corrige. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros errores. Te pedimos perdón por no haber creído. Te pedimos perdón por haber escuchado al hombre. Te pedimos perdón por haber hecho lo que nos dijiste que no hiciéramos. Te pedimos perdón, Señor, por haber obrado en nuestra propia voluntad. Pero te pedimos, Señor, que nos levantes en esta hora. Levántanos, Señor. Danos esa nueva oportunidad.
Danos esa nueva oportunidad, Señor. La palabra que has hablado sobre nuestra vida hoy se despeja delante de nuestros ojos espirituales. No te habías olvidado de tus promesas, Dios. Ahí están. Ahí están tus promesas para tu pueblo. Ahí estás revelándole a cada uno de tus hijos, Señor, que esas promesas siguen vivas, que esas promesas permanecen, que esas promesas están allí esperando a que tus hijos caminen en rectitud, Señor. Hoy nos has traído a este lugar, Señor, para enderezar nuestras sendas. Hoy nos has traído a este lugar, Señor, para no mirar ni los éxitos, las victorias, ni los fracasos pasados, sino para mirar hacia adelante. Y hacia adelante es lo que tú tienes, lo que ya has hablado a tu pueblo. Ese es el camino que está por delante, hermano mío. Ese es el camino que Dios abre delante tuyo. No te desvíes nunca más. No te desvíes. Fortalécete en su presencia. Búscalo a Él en la mañana, en la tarde, en la noche. Busca su dirección, busca su palabra. No lo que tú creas, no lo que tú sientas, sino lo que Él diga. Y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Hay muchos que Dios ya ha probado su corazón y ya están listos para recibir esa bendición. Si tú sabes que todavía hay cosas en tu corazón, Dios va a seguir quebrantándolas. El orgullo, la altivez, confiar en tus propias fuerzas, confiar en lo que eres, todo eso lo va a quebrar el Señor para que aprendas a confiar en Él. Pero no temas, porque Él no te dejará ni te desamparará, porque Él te ha tomado en sus manos. Tú eres su hijo, tú eres su hijo. La palabra dice: mío eres tú. Él va a quebrantar todo lo que necesite quebrantar para que tú dependas, camines y vivas por Él. No te resistas a que Él quebrante esas cosas, porque si tú te resistes te va a doler más a ti. Permite que Él quebrante todas esas cosas en tu vida, porque cuando Él te levante como testimonio, como ejemplo ante muchos, cuando Él te levante, no podrás ser testimonio si haya, así sea un poquitito en tu corazón de autosuficiencia. Eso le quitaría la gloria a Dios. Él quiere que al levantarte a ti, tú le des toda la gloria y toda la honra a Él. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Llegó a la radio lo que usted estaba esperando. Fuego AM, 24 horas de adoración a Dios. Sintonícenos por los 1160 AM en Bogotá y escúchenos también en Cundinamarca, Tolima, Caldas, Boyacá y por internet fuegoam.com.co para Colombia y el mundo. Fuego AM se tomó las ondas radiales con programas, predicaciones, adoración, alabanza, contacto y oración para todos los oyentes. Fuego AM 1160, la frecuencia transformadora. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Fuego AM 1160, desde Bogotá, para toda Colombia. Evangelismo de Fuego. Un mensaje renovador que encenderá tu corazón. Con el evangelista Diego García. Evangelismo de Fuego. Reflexiones que transformarán tu forma de ver el mundo. Evangelismo de Fuego. Renovando naciones con el fuego poderoso del Espíritu Santo.